Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, viene usted aquí a presumir de su número de comparecencias. Dice que ha comparecido, es el ministro que más ha comparecido en los últimos años y sí, verdaderamente usted ha batido el récord de comparecencias sin consecuencias, señor ministro, porque usted viene aquí a hacer algo que no es otra cosa más que una forma muy fea de pervertir la acción de control parlamentario, porque de sus comparecencias no se ha derivado ni una sola solución. Muchas sí, soluciones pocas. Usted viene aquí con discursos absolutamente triunfalistas que le redactan unos asesores, permítame la libertad de decirle que son asesores magníficos, pero que la realidad, que por cierto pagamos todos, pero que la realidad que viven los usuarios y los españoles desmonta cada una de sus palabras. Mire, primero usted vende inversiones fantasmas que nadie ve en la calle, ni en las vías, ni en las estaciones de tren, y después en la réplica se dedica pues, a despreciar a todos los diputados que nos atrevemos a contradecirle. Un espectáculo de frivolidad y de arrogancia sin asumir nunca jamás una sola responsabilidad ni aportar una sola solución. Siempre es el mismo guión, señor ministro. Usted no es responsable de nada, todo es culpa de la meteorología, de los incendios, de la herencia recibida. Siempre son las mismas excusas. Pues bien, señor Puente, ya que usted es el campeón de las comparecencias, vamos a hacer un balance de su gestión completa. Yo supongo que es usted consciente del cabreo ciudadano. Si siguen ustedes burlándose del dolor de los españoles y se siguen utilizando la desgracia como munición política, como lo hicieron en La Palma, como lo hicieron con la Dana o como lo han hecho este verano con los incendios, créame que la indignación social les va a pasar por encima. Hoy la gente les empieza a increpar en las calles, mañana la rabia será un mayor si usted no soluciona esta situación. Y no va a haber ni eslogan, ni tuit, ni comparecencia teatral que pueda tapar el desprecio que les tienen los españoles. Así que tome nota, señor ministro, rebaje un poquito la soberbia, porque el país y los españoles no aguantan ni más burlas, ni más excusas, ni más propaganda vacía. Mire, señor Puente, haciendo balance de su gestión, usted llegó al ministerio a sentarse sobre una montaña de corrupción. Y lejos de levantarla o de combatirla, usted lo primero que hizo fue taparla y justificar lo injustificable. Todos recordaremos aquella comparecencia suya en el Senado en la que presumió de una auditoría, esa farsa con la que intentó blanquear el caso de las prostitutas colocadas a dedo y los amaños de contratos del señor Ábalos y Cerdán. Se fue al Senado a jurar que no había ningún tipo de anomalía, que se acreditaba que todo estaba en orden y que aquello era absolutamente regular. ¿Y qué pasó después? Que se descubrió que usted había mentido y que todo fue una designación política de Ábalos sin ningún tipo de control. Es decir, señor Puente, usted mintió, su auditoría mintió y en su ministerio le mintieron, por lo menos mintieron. Y no fue la única vez, porque ustedes también mintieron cuando aseguraron que no sabían nada de la corrupción que les rodeaba. Más de una docena de adjudicaciones públicas amañadas, empresas favorecidas con mordidas, criterios de licitación manipulados y técnicos presionados para beneficiar a los de siempre. ¿Y qué hicieron ustedes? Pues nada, lo de siempre, optaron por lo de siempre, comprar el silencio, y ahí tienen ustedes al señor Ábalos sentado cobrando un salario público, callado, como si el salario público fuera suficiente mordaza para callar la vergüenza de haber convertido el ministerio en un lodazal, señor Puente. Corrupción institucionalizada, ese es uno de los balances de su gestión. Pero vamos a los trenes, que es lo que preocupa realmente al conjunto de los españoles. La fiabilidad del sistema ferroviario de la que usted presume tanto, usted que vende el mejor momento de la historia, inversiones millonarias, pero mire, ya llevamos 2 veranos negros y el último ha sido prácticamente infernal. Y cuando le pedimos explicaciones, viene a la Cámara a certificar su propio fracaso, que esto ya es lo más sorprendente de todo. Y es que usted viene a decir, no, es que las cosas están tan mal que vamos a tener 2 años más de retrasos y de averías. Y encima no lo dice usted como si fuera esto una autocrítica ni como un compromiso de solución, no. Lo suelta como la indiferencia de quien ya ha normalizado el desastre y condena a los españoles a vivirlo durante 2 años más. Presume de ser el tercer operador más puntual de Europa y que el 84% de los trenes llega con menos de 15 minutos de retraso. Mire, esa estadística es tan mentira como las encuestas del señor Tezanos. Dígaselo a los 34.000 viajeros que se quedaron en Chamartín tirados, díganle a ellos que el tren llegó puntual.
Dígaselo a los gallegos que se vieron una semana incomunicados y que se encontraron con usuarios durmiendo en las estaciones y personas que tuvieron que fletar por ellos mismos autobuses pagándolos de su bolsillo. Hoy hay varios estudios que desmienten sus afirmaciones, señor ministro. 6.500 trenes han llegado tarde, 25 de cada 100 viajeros se han visto afectados y encima ustedes, cambiando el criterio de puntualidad, se han ahorrado 79 millones de euros en compensaciones. Mire, ministro, no hay cifra que tape la vergüenza de un sistema del que ya no se fía nadie. Y eso es responsabilidad suya, señor ministro. Y esto es lo más insultante, que han convertido ustedes la incompetencia en una rutina y además la desvergüenza en una doctrina. Mire, no le voy a relatar los vergonzosos ejemplos que hemos sufrido todos este verano. Hoy mismo hay trenes con incidencias en la red ferroviaria española y pasajeros sumidos en la incertidumbre de saber qué pasará con ellos. ¿Y usted qué hacía mientras tanto? Hombre, pues muy empático no fue, se burlaba en Twitter y tiraba de excusas, que si robos de cable, que si incendios, que si la lluvia o la nieve. El guión de siempre. La culpa es de todos, menos de usted, pero la responsabilidad es suya y si no sabe asumirla, señor ministro, ya se lo he dicho muchas veces, váyase. Pero lo más grave es que en lugar de pedir perdón y mostrarse empático y de anunciar precisamente ese plan de choque para paliar estas situaciones, usted lo que hace es normalizar el caos y pedirnos paciencia. ¿Paciencia? ¿De verdad que le va a pedir paciencia a los usuarios de Rodalías que cada mañana ven cómo no pueden llegar a su trabajo, a su universidad o a sus citas médicas? Cuénteles que hay mejoras porque ahora la prioridad es su traspaso. Como si fuera el traspaso lo que iba a mejorar en algo el servicio de Rodalías. Los ciudadanos eso lo pagan con su tiempo, con su dinero y, sobre todo, señor ministro, con su dignidad. Usted habla de inversiones millonarias y acaba de decir que va a contratar 500 trenes. Espero que tengamos más suerte que los que contrató con Talgo, que han tenido que ser retirados de las vías por averías gravísimas, o de los que les compró a la empresa CAF, que no cabían por los túneles de Asturias y de Cantabria, y que además se trataba de una empresa que ha sido cuestionada en otros países por amaños de contratos como Brasil o Bélgica. ¿Qué responsabilidades les ha exigido, ministro? ¿Les ha exigido alguna? Porque nosotros no sabemos de que les haya exigido ninguna. No sé a quién quiere engañar porque los españoles no son tontos y enfrentan cada día una realidad más grave. Pero vamos a otra de las cuestiones, ¿no?, que es el tema de las carreteras. Estos días hemos visto cómo usted presumía de que las carreteras eran una buena alternativa y resulta que acaba de publicarse un informe de la Asociación Española de la Carretera sobre el estado de nuestra red viaria y nos dicen que estamos, en este caso, señor ministro, un poco mal. Estamos en el peor momento de conservación en 40 años. Este ya no es el mejor momento de la historia del sistema viario español. El 52% de la red presenta daños graves o muy graves, más de 54.000 kilómetros necesitan intervención urgente. ¿Y cuál es el precio de esa dejadez? Pues mire, 13.000 millones de euros de déficit acumulado en conservación, disparado un 43% en solo 3 años, años que llevan ustedes gobernando. Y de eso, ministro, también es usted el responsable. ¿Y quién paga el coste? Pues lo pagan los españoles. No solo en combustible, también en seguridad vial, en accidentes o en muertes evitables. Por no hablar de las diferencias territoriales en carreteras de las comunidades como Aragón o Castilla-La Mancha. Y este informe no es un aviso cualquiera, es una radiografía demoledora de cómo están dejando caer la principal infraestructura del país. Las carreteras, señor ministro, no son un lujo y está muy bien que usted hable de mapa concesional y de conectar nuestros pueblos, pero son el esqueleto que sostiene precisamente esa movilidad de pasajeros y de mercancías, que además sostiene la vida de nuestros pueblos y la competitividad de nuestra economía, y tampoco en eso tiene usted un buen balance, señor ministro. En eso también suspende. Y si ya hablamos del sistema aéreo y de las rutas aéreas, pues se lo han referido hace un momento, ¿no? La situación de las rutas aéreas en España es otro ejemplo del abandono y de la incompetencia de este Gobierno. Primero permiten que una empresa se haga con el monopolio de las rutas aéreas y ahora, fruto de esta guerra abierta con Ryanair, ha dejado a miles de ciudadanos sin alternativa de transporte, especialmente en territorios insulares y ciudades medianas que dependen del avión para no quedarse aisladas. Le dijimos cuando usted compareció que qué iba a hacer, cuál iba a ser la alternativa, si iba a negociar con otras compañías para poder garantizar esas rutas, pero
Por lo visto, usted ha dicho que Ryanair se ha ido, pero que ya volverá. Cada ruta cancelada, señor ministro, significa turismo perdido, oportunidades económicas que se esfuman, familias obligadas a pagar precios abusivos por trayectos que antes eran asequibles. El resultado es muy claro también en el servicio aéreo: menos rutas, más aislamiento, más costes para los ciudadanos y un ministro que confunde gobernar con provocar. Mire, señor Puente, menudo balance. No hay ni una sola de las áreas que usted gestiona que tenga un balance positivo. Usted pasará a la historia no por modernizar el transporte, sino por haber hecho una exhibición horrorosa de cómo se gestiona un servicio de transporte nacional. Por hundirlo: trenes averiados, carreteras destrozadas, rutas aéreas perdidas y ciudadanos indignados. Y todo esto provocado por la soberbia de un gobierno que confía en que el caos es algo normal. Usted se ha convertido en un grave problema, señor Puente, para todos los españoles, y por eso, una vez más, me permito exigirle su dimisión. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Señor ministro, que usted se suba a esta tribuna a recriminar a los diputados de los adversarios políticos que insulten, ya tiene guasa, ministro? Tiene muchísima guasa. Mire, yo le voy a pedir una cosa. No frivolice con el sufrimiento de los usuarios, porque todos hemos visto situaciones absolutamente dramáticas. Y es que, de hecho, en esta sesión, en este Parlamento y en este hemiciclo hay muchísimos diputados que somos usuarios del tren y que hemos padecido estas situaciones. Y no se puede frivolizar, porque ha habido muchas personas que han pasado por situaciones muy dramáticas. El otro día los morancos lo contaban en la televisión, cómo se vieron obligados a ayudar a personas con movilidad reducida, a personas mayores en situaciones de apagón total del aire acondicionado, de la luz, con lavabos absolutamente colapsados, con sistemas de restauración, servicios de restauración sin ningún tipo de posibilidad de acceder a ellos. Entonces, no frivolice, señor ministro, porque esta situación es consecuencia de los 7 años de gobierno que ustedes llevan gobernando y, por lo tanto, en este momento el responsable es usted. Por eso viene aquí a hacer comparecencias una tras otra. Y yo le decía que tiene que venir a hacer comparecencias con consecuencias, porque de todo esto no se deriva ninguna solución, señor ministro. Lo que vivimos es un caos reiterado en las vías, mucha propaganda ministerial, muchos informes con datos y con inversiones que no se ven en la actividad diaria y caos en las estaciones, caos en las vías. Mire, el otro día cuando usted comparecía aquí y nos decía que todo funcionaba magníficamente, hubo un colapso de los servicios de información. Cuando usted afirmó que estaban arreglados, no era cierto. Y cuando yo me fui a la estación de Atocha, la estación estaba colapsada. Pero es que cuando vine de Barcelona a Madrid, la estación de Sants estaba colapsada. ¿Y sabe por qué? Porque se habían estropeado los sistemas de escáner de las maletas de los usuarios. Y usted se empeña en reiterar que todo esto es ajeno al sistema. No, no, son fallos del sistema de los que es usted responsable, señor ministro. Usted es el responsable. Por muchas inversiones millonarias que usted vaya vendiendo, no hay ninguna cifra que vaya a tapar la vergüenza de esta situación que estamos viviendo. Y mire, dice usted, yo no tengo la culpa de haber tenido a Galicia una semana incomunicada. Por supuesto que no. Los incendios no son culpa suya, señor ministro, pero usted sí que tenía la obligación de ofrecer alternativas fiables para que todas las personas que estaban en Galicia, que querían volver a su puesto de trabajo o que querían volver a su casa, hubieran podido hacerlo. Y hubo personas que tuvieron que fletar servicios de transporte propios a título individual y pagarlos de su bolsillo para poder volver a su lugar de origen. Ahí usted era el responsable también de generar una alternativa fiable. Le oímos explicar todos estos datos, que la verdad es que nos aplasta con datos, nos aplasta con informes, pero escuche, ¿qué hay de los planes y de las soluciones? No tenemos absolutamente ninguna solución encima de la mesa. ¿Y qué hay de los planes de choque que le han ofrecido en algunas ocasiones? ¿Qué hay de los planes de atención a los usuarios? Porque esta misma semana veíamos otra vez como usuarios de tren salían a través de las vías arrastrando sus maletas sin que nadie les diera ni ninguna información ni ninguna alternativa. Y esa, señor ministro, es su responsabilidad. No estamos obsesionados con usted, le pedimos responsabilidades por su nefasta gestión. Y mire, con respecto a las carreteras, yo no me invento los datos, es la Asociación de Usuarios de Carreteras los que dicen que hay un déficit de inversión y que las carreteras pasan precisamente con una frase muy adecuada, por el peor momento de su historia.
El 40% de las carreteras están afectadas por anomalías que deben ser restauradas. Y usted me dice, es que son competencia de las comunidades autónomas. Es que la gente está harta de que se echen las culpas de unas administraciones a otras. Pues póngase manos a la obra, inviertan lo que tiene que invertir y acuerde con el resto de consejeros cómo tienen que estar y cómo se tienen que hacer las inversiones en las carreteras españolas. Porque es cierto que a lo mejor sean muchas competencias de las comunidades autónomas, pero también es cierto que son servicios de menos tráfico y de menos afluencia y, por lo tanto, también de menor inversión. Y además, también le voy a pedir con respecto al tema de los servicios aéreos que no ponga en mi boca cosas que yo no he dicho. Yo no he defendido a Ryanair en ningún momento. Yo lo que le digo es que usted compareció para dar explicaciones sobre el problema que había habido, el enfrentamiento que había habido con Ryanair y la situación que se iba a producir de abandono de rutas aéreas que son muy importantes para el abastecimiento de un servicio aéreo importante y necesario para muchos usuarios. Yo tengo un montón de compañeros que se ven cada día en una situación de conflicto porque se han aminorado el número de oferta en servicios aéreos. Yo lo que le dije es, pónganse en contacto con otras compañías, solucione el problema y consiga que estas compañías oferten esas rutas. ¿Y qué ha hecho usted? Nada, señor ministro, nada. En este momento tenemos a Ryanair anunciando que se va y no tenemos ninguna alternativa. Y mire, permítame una última cosa. Usted dice que los medios de comunicación son sesgados y que se centran y que ponen el foco en usted única y exclusivamente y que no lo hacen en otros servicios. Mire, yo le voy a dar un dato. La propia cadena SER, que no es sospechosa de ser afín a Vox, lo ha retratado en un reportaje titulado La odisea de viajar con Renfe. De eso, señor ministro, también es usted el responsable. Gracias.